siempre me ha gustado, hermano, que oren ustedes por mí. Aleluya. Aleluya. Así que oren, hermano. Padre mío. Oh Señor amado. Padre, una sola voz. Sí, Padre. Sea usted respaldando. Solo clamor, Padre amado. Sea usted usando a este hombre, Señor amado. Y hable a mi vida, Señor. Todos juntos unánimos, Señor, respalde, Padre. Hábleme a mi vida, Padre de la cielo. Respalde la vida de En el nombre de Jesús, En Señor. el nombre de Jesús, Padre En el amado. nombre de Jesús. Úsalo, Padre. Úsalo, Padre. Úsalo como en el nombre de Cristo Jesús. La palabra viene para todos. Háblanos conforme a tu misericordia, Señor. Gracias, te lo ponemos en tu mano. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué lindo. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago 1:1. Precioso Dios. Por eso me gustó el texto cuando leímos, cuando el apóstol Pablo dice que pide oración, dice, para cuando él abra su boca, Sea dada la palabra. salga palabras de sabiduría. Gloria a Dios. Y es bueno orar por lo que va a predicar, ¿sabes por qué? Porque si usted quiere que el Señor le hable, tiene que orar. Aleluya. Pedir, pues, pedir, recibiréis. Amén. Amén. La bendita palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1:1. Santiago, Amén. siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, los puntos, salud. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. El tema central aquí, hermanos, es la sabiduría. Pero ¿la sabiduría de quién? Porque tenemos que ver, hermanos, de que la sabiduría, hay dos clases de sabidurías. La sabiduría de Dios, que es la que nos interesa a nosotros, y la sabiduría humana. Y eso es algo que pues convivimos todos los días con él. Santiago, los creadores dicen que el hermano, el escritor es el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que fue, y él dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hay que recordar que los hermanos y aún la madre de nuestro Señor Jesucristo no creyeron en el ministerio del principio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bendito sea el Señor que en el tiempo del Señor, Santiago se convirtió al Señor para la muerte de su hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que me llama la atención que en un momento él dice, mi hermano, no, que él dice siervo, servidor, ¿verdad?, de Dios y del Señor Jesucristo. Dice a las 12 tribus que están en la dispensación. Da la impresión de que va dirigida a las 12 tribus. Hay que recordar que cuando habla de las 12 tribus está la dispensación, o sea, la diáspora que le llaman en griego, o sea, el exilio. El exilio con Sama de las 12 tribus después del pecado, por decirlo así, de Salomón, son dispersados. Entonces no cabe duda que en diferentes lugares se dispersó el pueblo judío, y hasta hoy día pues ellos tratan de reunificarse por tribus, pero es muy difícil porque se ha perdido han perdido el seguimiento, por decirlo así, de las tribus, ¿me entiendes? Pero en ese momento el siervo Santiago le escribe a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Y salud regularmente que aparece salvación. Dice el título, la sabiduría que viene de Dios. ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría lo podríamos hablar, hay diferentes expresiones para la sabiduría, pero la sabiduría que a nosotros nos interesa es de parte de Dios. Dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, ¿para qué la sabiduría? Para podernos conducir, para poder entender muchas veces, hermanos, los problemas que vienen a nuestra vida. Muchas veces, vamos a leer el 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Para eso necesitamos nosotros la sabiduría de parte de Dios. Porque regularmente para nosotros no es gozo los problemas.
Para nosotros no es gozo las tribulaciones. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios, pedir la alianza de Dios para entender muchas veces los problemas de por qué viene a nuestra vida. Siempre hemos dicho, hermano, que cuando vienen los problemas a nuestra vida por nuestra culpa, yo siempre he dicho, bien merecida la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos da la sabiduría, tenemos el bendito Espíritu Santo y Él dice que nos guiará a toda verdad. Amén. Entonces el momento que nosotros nos metemos a problemas no es culpa de Dios. Es la falta de sabiduría que tenemos de parte de Dios. Entonces, pero cuando nosotros, hermanos, pero en este caso dice, hermanos míos, está hablando a la iglesia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es el gozo la prueba, es el gozo la enfermedad, es gozo la escasez. La palabra del Señor dice, da gracias a Dios en todo. Pero aquí vamos a ver por qué Santiago está hablando que tenemos que tener por sumo gozo. O sumo es la esencia, es una esencia, ¿me entiendes? Dice, por sumo gozo cuando os halléis. O sea, cuando estemos atravesando, cuando seamos vituperados muchas veces. En diversas pruebas. El 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la primera ganancia que nosotros podríamos tener cuando nosotros recibimos la sabiduría de parte de Dios. Entonces la paciencia, la sabiduría de parte de Dios es saber cómo manejar la situación, para poder entender por qué estamos pasando esa prueba. Siempre hemos dicho, hermanos, de que nosotros, cuando viene la lucha, primero levantamos la vista hacia el cielo regularmente. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Mira tu siervo que te está sirviendo. ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tenía que ser yo? Entonces, yo pienso que nosotros debíamos decir, ¿para qué, Señor? Gloria a Dios. ¿Para qué esta lucha? Porque después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Entonces, mi hermano, la mejor escuela para nosotros, hermano, en todo sentido, no se gana, no se aprende en el gozo. Se aprende en la lucha, en el dolor, en la enfermedad. Porque siempre he pensado, hermano, que cuando es parte de la pulida que Dios nos da a nosotros, o sea, que es pulir, sacarnos brillo, quitarnos todo aquello que no sirve. Muchas veces para eso vienen las luchas y vienen las pruebas, para que nosotros maduremos también en lo espiritual, para que nosotros maduremos en experiencia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, si estamos nosotros conscientes de que estamos tratando de caminar bien delante de Dios, si viene la prueba, ahí es donde dice el apóstol Santiago, dice tener sumo gozo. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría cuando viene la lucha de parte del enemigo y cuando viene la lucha de parte de Dios. Porque, hermano, no podemos tener nosotros experiencia, no podemos nosotros saber manejar las situaciones difíciles cuando no ha venido la lucha a nuestra vida. Cuando nosotros podemos hablar y decirle a alguien, mire hermano, siga adelante. Cuando nosotros, hermano, no hemos experimentado eso. Tenemos que experimentarlo, tiene que venir la lucha para que agarrar, como quien dice, una experiencia, un conocimiento de parte de Dios. Y por eso dice, hermanos míos, tened sumo gozo. No reneguemos. Tengamos paciencia. Porque eso es lo que va a producir el problema, la paciencia. La sabiduría, el problema nos va a producir conocimiento. La sabiduría nos va a producir sabiduría. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros vengan problemas a nuestra necesidad, a nuestras vidas. Es necesario que vengan las luchas, hermanos. Porque cuando nosotros, hermanos, cuando todo camina bien, qué bonito, qué gozo. Pero Santiago dice tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe
La fe aquí la podemos ver es como una seguridad. ¿Ve? De vuestra fe produce paciencia. Nosotros, hermanos, somos impacientes. Dice, hermano, que cuando nosotros todo camina bien, hermano, nosotros no nos impacientamos. Cuando tenemos salud nos impacientamos. Nos impacientamos cuando viene la lucha, cuando viene la enfermedad. Yo no sé si usted ha meditado eso. Dice que yo a veces medito yo que gracias a Dios no me he enfermado. Gracias a Dios la refrigeradora está llena. Pero hay veces que como que entra un temor en mí. Digo yo, ¿será que no estoy caminando bien? Porque no hay lucha, no hay problema, todo está caminando bien. Entonces dice uno como que el enemigo dice, no, ahí lo dejo tranquilo. No hay necesidad de pelear contra esto. Sí. Entonces da la impresión, hermano, de que uno está tranquilo. El enemigo dice, con este no me meto, porque este está tranquilo, pues. No tiene necesidad de que yo lo ataque. Pero cuando uno, hermano, comienza a trabajar, a buscar de Dios, ahí viene la lucha. Ahí es donde se despierta el enemigo contra nosotros. Entonces dice Santiago, sabiendo pues, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la paciencia podría ser una consistencia en nuestra fe. Eso también produce la lucha, una consistencia, o sea que nos afirmamos. Pero el problema está que cuando viene la lucha, hermano, nos debilitamos. En la lucha nosotros debía ser una escuela para nosotros, ¿me entiendes? Para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestro carácter. Porque dos cosas, hermano, para mí el enemigo trabaja en contra de nosotros. Nos quita la paciencia y nos quita la paz. Moro la. Porque ese es el trabajo del enemigo, quitarnos la paz. Porque cuando nos quita la paz, usted se recuerda cuando están los discípulos siempre les he dicho, cuando los discípulos están en la barca y comienza la tormenta, se comienza a entrar el agua. Y ahí es donde se les pierde la paz y ellos pierden la fe en ese momento. Y comienzan ellos a desesperarse. No hay ni qué hacer y por eso les dicen, Señor, despierta, mira que nos hundimos. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros cuando pasamos aquí, hermano, que tenga fe, hermano. Pero cuando estamos, ¿qué tal cuando estamos en los zapatos del que está pasando el lado? Porque es bonito cuando no tenemos pruebas, no tenemos lucha, hermano. No, hermano, siga adelante. Tenga fe. Pero ¿qué cuando nosotros estamos pasando eso? Tenemos fe. Entonces, para eso son las luchas, hermano. Para que nuestra fe se afiance, para que nuestra fe se pula, se fortalezca nuestra fe. Y por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. 4. Mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, sean maduros espiritualmente. Ahí ese perfecto no quiere decir que nosotros no pecamos, que no le fallamos al Señor. Se refiere más a ser maduros en el Espíritu. Dice perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero el 5 me llama a mí la atención. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Por eso comencé a decir, hermano, que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría, podríamos decir hasta 3 clases. Que hay una sabiduría diabólica. ¿Sabe usted cuál es la sabiduría diabólica? Las malas intenciones, las malas acciones, los engaños. Porque con engaño, es una habilidad engañar. Es una habilidad saber engañar. Por eso siempre yo hago broma, ese de dónde quedó la chibolita. Porque mire cómo, ese es un arte de esa gente, engañar a la gente, sacarle bien fácil el dinero.
está la sabiduría humana. Porque los doctores, hermano, Dios los ha dotado de sabiduría para inventar máquinas para poder detectar enfermedades. Esa es una sabiduría sana. ¿O no? El que inventó la luz, el que inventó el teléfono, esa sabiduría. Pero la que a nosotros nos interesa es la sabiduría de parte de Dios. Para poder salir adelante en los problemas, para poder manejar los problemas, ¿sí? Para poder relacionarnos con nuestros hermanos, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo resolver los problemas? ¿Cómo dar un consejo? ¿Cómo guiar? ¿Cómo consolar? Esa sería la sabiduría de parte de Dios. Pero en lo personal, ¿cómo resolver los problemas? Y por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, hermano, que nosotros en realidad lo que debemos tener nosotros es una fe de niños. En el sentido que, mira, los niños son inocentes y ellos todo lo creen. Nosotros, hermano, entra en lo que dice que tenemos falta de sabiduría. Nosotros ya de edad, cuando dicen, mire, que Dios sana, será, hermano. Que Dios salva, será, hermano. Dios lo va a resolver su problema, será, hermano. Pero a un niño usted le dice, mañana vamos a ir a la tienda, y a ellos no se les olvida, y ellos creen que mañana van a ir a la tienda. A ellos no se les olvida. Yo veo que a un niño usted le dice, lo pone en alto, le dice, tírate, y ellos se tiran, los niños. Porque saben, ellos tienen fe, y tienen la seguridad en el padre o la madre que le está hablando. Pero nosotros, hermano, que el Señor, nosotros leemos la palabra de Dios, que Él estará con nosotros en el día difícil. ¿Y por qué dudamos? Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios. Entonces es necesario, hermano, de que nosotros tenemos que pedir, si nosotros sentimos que en realidad no tenemos sabiduría, en el día difícil, pidámosela a Dios. Mire, el cual da a todos abundantemente. O sea que Él no se limita, hermana, hermano y hermana, para darnos la sabiduría. Abundantemente. Y dice, y sin reproche. Y eso a mí me gusta, me llamaba la atención. Dice que uno es padre de los niños, hermano, y veo que le piden $1. Otra vez. ¿Para qué quieres el $1? Y como no te cueste, por eso pedís $. Así es como nosotros actuamos. Pero Dios no. Mire lo que dice. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos sabiduría, hermano, no sabemos manejar las situaciones, es porque no le hemos pedido. Porque la promesa ahí está, que Él nos va a dar sabiduría. Si nosotros no nos sabemos conducir, hermano, no sabemos actuar en los momentos difíciles, y si perdemos la paciencia, perdemos la fe, es porque no hemos pedido. Porque Dios está dispuesto a darnos la sabiduría en abundancia. Gloria a Dios. Dice, el cual da a todos, a todos. Entonces aquí a todos, como estamos hablando, la sabiduría humana, pero a nosotros nos interesa la sabiduría de parte de Dios, lo espiritual también. Y sin reproche, y le será que negada. Dada. Entonces nosotros, hermano, tenemos recursos, hermano. El problema es que no sabemos echarle mano a los recursos. No sabemos, hermano, no leemos la palabra. Y cuando la leemos sin fe. La leemos como una revista. Pero la palabra es viva y eficaz, hermano. Es penetrante la palabra de Dios. Quebranta. Dice que Dios nos pule a nosotros cada día. Me venía a la mente lo que está explicando un hermano, de que nosotros somos impacientes. Pero él estaba explicando de que en cierta ocasión un hombre le dijo que estaban purificando, por decirlo así, al oro.
el oro, el metal. Entonces dice que lo pusieron a cierto personaje a calentar, porque el oro lo pone a grandes temperaturas y se hace como agua. Y le dijeron, yo te voy a avisar, ahí me avisas, yo te voy a avisar cuando ya le apagues al fuego en el horno. Y pasó 1 hora, 2 horas, y le iba a decir el hombre, mira, creo que ya está, al maestro, al que sabía. Llegaba el hombre y miraba, no, todavía le falta. Como las otras 2 horas que él ya se esperaba, mira, yo creo que ya está, todavía le falta. Y así pasó mucho tiempo, ya que él desesperado. Entonces sé que llegó el momento que él vio y le dijo, ya está. Entonces se quedó con la duda, porque él lo miraba igual. Y le preguntó, ¿dónde estaba la clave? Dice, hasta que tú ya te mires en el líquido, es que ya está. Cuando ya te reflejes. O sea que fíjese que el oro, dice que todo lo que no sirve se va bajando. Y lo puro queda arriba. Entonces él dijo, hasta que te mires en el, ¿cómo se llama? En el líquido, ese es el punto de la señal. Entonces lo trasladamos a la palabra. Aquí es donde nosotros nos tenemos que ver, en la palabra de Dios. Y por eso dice, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dado. Pero hay una condición. Nosotros pedimos y pedimos mal. Y no recibimos porque no sabemos pedir. Pero aquí está la clave, dice, mire, pero pidan sin fe, con confianza, con seguridad, hermano. Ahí está la clave. Tenemos que pedir con confianza y con seguridad, creyendo. Por eso está diciendo una fe de niño. Porque nosotros, hermano, pasa el tiempo y todo lo cuestionamos. Y cuestionamos hasta a Dios nosotros. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Nada es nada. No dudemos. Predicamos, gritamos y damos consejo, pero nosotros no aplicamos eso. Entonces es necesario, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice, hermano, que el agua está quieta. Pero ¿qué es lo que mueve las olas? Porque onda es una ola. ¿Qué es lo que mueve al agua? Es el viento. Entonces el viento, por eso dice que el viento toma ¿cómo se llama? El tamo. El viento sería los problemas, pues, las situaciones. Vienen diferentes situaciones a nuestra vida, diferentes problemas. Entonces nos toma a nosotros como el tamo, dice, que arrebata el viento. El tamo es como chiribisco, decimos en Guatemala, unas hojas, por decirlo así, unas ramas, que son frágiles, que no pesan nada. Y el viento viene para acá y ahí viene. Y el viento sopla para allá y ahí va. Y esa es la figura que está. Y las olas, yo creo que van y vienen, van y vienen. No tienen una estabilidad. Y eso es lo que es la enseñanza esta mañana, que nosotros tenemos que tener estabilidad en la fe respecto a Dios. Por eso dice, miren, pero pida con fe, no dudando. O sea, la fe la podemos transformar en confianza o seguridad. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, miren, y echada de una parte a otra. Entonces, va para allá. Decimos, sí, Dios sana, Dios salva. Dios me puede salvar de ese problema, pero al rato nos trae para acá. ¿Quién sabe? A lo mejor. Eso sería no creer. Es más, no creer. Porque dice, mire,
es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea, es imposible. Si nosotros no tenemos fe, no creemos en la palabra del Señor, no le creemos al Señor, no vamos a recibir nada. Todo el tiempo vamos a estar a medias. Todo el tiempo vamos a ser un cristiano derrotado, un cristiano fracasado. Entonces tenemos que tener fe. Entonces esa es la sabiduría que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Poder entender, tener la fe puesta en el Señor, que pase lo que pase, el Señor cumplirá. Amén. Si el Señor dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros creemos, así va a ser, hermano. Aunque, mire, hermano, muchas veces, entre más pide uno para sus hijos, hermano, como que peor se ponen los hijos. Usted pide que estos muchachos ya se compongan, que le sirvan al Señor y todo. Cuando vienen cayéndose borrachos, ¿no? Y pide uno más, ya viene con un gran problema. Y comienza a pedir que ya está preso, hermano, como que va todo al revés. Pero ahí es donde entra la sabiduría, es donde debe entrar la fe. Que Dios va a cumplir su palabra. Que Él no es hombre para mentir, ni para arrepentirse, hermano. Y esa fe es la que nos va a producir la paciencia. Gloria a Dios. ¿Y qué es la paciencia? En la espera, tranquila y con seguridad que Dios va a cumplir. Pero es que el problema no está en el tiempo, el tiempo no está en nosotros. El tiempo está en el Señor. Amén. Él sabe cuándo, cómo y a qué horas. Y con quién y por qué las cosas. Entonces ahí es donde entra la paciencia. Yo siempre he pensado, hermano, que nosotros queremos que a Dios lo tengamos como el control remoto, hermano. Ve que cuando uno agarra el control remoto y prende la televisión. Y así queremos que Dios actúe con nosotros. Pero Dios tiene su tiempo. Él es soberano. Pero que va a cumplir, va a cumplir. Amén, amén. Porque entonces, hermano, ¿para qué está la palabra de Dios? Si Él dice que Él va a regresar, va a regresar. Entonces dice, mire, por el bien dice, no piense. O sea que nos olvidemos. No piense quién tal haga que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo, o sea, dice que se traduce también como de dos almas, es inconstante en todos sus caminos. O sea, tiene doble ánimo. ¿Y qué es doble ánimo? Que hoy está contento, mañana está enojado. Que hoy tiene fe, que mañana no tiene fe. Que hoy se ríe y mañana está enojado. Ese es doble ánimo. O sea, lo que se conoce bipolar. O sea, que tiene dos caracteres, tiene dos personalidades. Y nosotros no, como cristianos, no podemos vivir así, no podemos ser así, hermanos. Nosotros tenemos que ser firmes. Con eso yo no estoy diciendo que hay veces que viene el desánimo a nuestra vida. ¿Cómo que no? ¿Quién no se ha desanimado? ¿Quién? ¿Qué pasa? Vamos a orar por él. Yo me he desanimado. Yo ha habido momentos, hermano, que yo he querido tirar la toalla. Yo le he dicho al Señor, Señor, hasta aquí nomás. Yo siento que ya no puedo. Sí, yo me sincero, porque no le puedo mentir a usted, primeramente a todos ustedes. Gloria a Dios. Yo no soy Superman. Porque dice que nunca se ha sentido desanimado. Está raro. Porque si se desanimaron los grandes hombres de Dios, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Pero la misericordia de Dios, hermano, es para siempre. La misericordia de Dios ahí va a estar todo el tiempo, hermano. Sí, gracias, hermano. Si dice la palabra del Señor que por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos nosotros, hermano. Porque si fuera dependiera la salvación, el ánimo
dependiera de nosotros, hermano, a dónde estuviéramos ya. Pero yo siempre he pensado, hermano, yo siempre le he dicho al Señor, yo no quiero ir de eso, hermano. Yo quiero que Él me lleve de la mano. En una forma figurada, siempre he puesto el ejemplo de este, hermano, que yo veo que los niños cuando están pequeños se agarran de la falda de la mamá y se tropiezan, regularmente caen. Pero cuando uno lleva a un niño pequeño de la mano, hermano, tropieza, uno lo detiene todavía, lo logra detener. Y esa es la figura, yo siempre me he puesto de eso en Dios. Que yo si voy, yo voy de la mano de Él. Tropiezo, caigo. Pero si Él me lleva en sus manos, el brazo fuerte de Dios no me va a dejar caer, hermano. Y si viene la lucha, el problema, hermano, el Señor tiene el poder para levantarnos. Aleluya. Así que, hermano, si no piense dice, que recibirá el tal que dude de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, queremos que Dios nos bendiga, creamos en Él como un niño, que nos entreguemos a los brazos de Él. Aleluya. A mí siempre me gustó, no sé si ustedes se recuerdan, vieron un cuadro donde va el Señor, es una figura, representan a Cristo y va el niño dormido en sus brazos, no sé si ustedes lo ven. Va bien dormido el niño, o sea que va totalmente confiando en su Padre, esa figura de ese niño. Y así es como nosotros debemos ser, abandonados en Él, sabiendo que con Él no vamos a perder nada, sabiendo que con Él estamos más que seguros. Amén. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido llevarnos hasta la patria celestial. Gloria a Dios. Entonces, esa debe ser la seguridad de nosotros. Pase lo que pase, aunque el día esté negro, aunque no miremos, le hallemos salida al problema, Él está con nosotros. Como aquí, vuelvo a repetir, los discípulos de Dios estaban hundiendo también. Y dice que a lo lejos vieron una silueta. En medio de la tormenta, en medio de la noche, vieron una tormenta, vieron una silueta y vieron la presencia poderosa de Cristo que venía a rescatarnos. Y así es con nosotros, hermano, que nuestra barca, hermano, haga agua, que ya se esté hundiendo, hermano. No se hunde, hermano, porque Cristo está con nosotros. Amén. Esa es la fe, hermano. Mira, dice que por la fe grandes hombres hicieron grandes prodigios, ¿no? Porque le creyeron a Dios. Veo que dice que por la fe derrumbaron muros, por la fe se abrió el mar rojo, ¿no? Entonces para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Nuestro Padre está dispuesto a levantarnos, a llevarnos de la mano. El hombre de doble alma, no seamos nosotros de esta clase, de doble alma. Seamos de un solo ánimo, una sola fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La lucha todo el tiempo va a estar, el problema todo el tiempo va a estar, pero también Dios va a estar en nuestro lado todo el tiempo. Aleluya. Entonces, hermanos, espero que haya quedado un poquito de reflexión en esta noche esto. Aleluya. De que si alguien está falto de sabiduría, ¿no? Pidámoselo a Dios. Si alguien está falto de fe, pidámosle a Dios. Si alguien está falto de confianza, pidámosle a Dios la confianza. Amén, aleluya. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos más que victoriosos, ¿no? Nosotros gritamos a los cuatro vientos que somos más que victoriosos, que Dios está con nosotros, que el gigante va delante de nosotros, pero cuando viene el problema, hermano, salimos gritando. Nos olvidamos quién va delante de nosotros, hermano. Entonces, hagamos de nosotros la palabra. Hagamos de nosotros esa fe que Dios nos ha proporcionado. Por eso vuelvo a repetir, hermano, la fe, Dios es que la da.
Entonces pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios esa fe y pidámosle a Dios misericordia por nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Así Aleluya. que vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, en esta mañana, porque ya es más de la 1. Y vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Pedimos misericordia, Dios mío. Pedimos, Señor, esa sabiduría de parte suya, Dios mío, para poder entender del por qué viene muchas veces, Señor eterno, la lucha, los problemas a nuestra vida, Padre. Denos la sabiduría, Dios mío, para poder manejar de parte suya, Señor, los problemas, Señor. Para entender para qué y por qué viene la lucha. Muchas veces vienen los problemas, Señor. Le pedimos, Dios mío, su sabiduría, Señor eterno, para poder salir adelante, Padre, la gloria. Para poder tener la fe puesta en usted, Padre, y no en las circunstancias, Padre, la gloria. No en los medios, Padre, del mundo, ni los métodos humanos, Señor eterno, sino en sus métodos, Señor, a la manera suya, Dios mío. Ayúdenos a seguir adelante, Padre, sabiendo y entendiendo que dice su palabra, que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido, dice el Señor. Así que ayúdenos a seguir, Padre, a confiar enteramente en usted, Padre, como un niño, Padre, que va confiado, Señor eterno, que su Padre es el que lo va a defender, Señor eterno. Y nosotros queremos ser de esos niños, Padre, niños en la fe, Padre, la gloria, para tener una fe ciega en usted, Padre, la gloria. Una fe fundamentada en su palabra, Señor eterno. Una fe, Dios mío, que el enemigo no lo arrebate de nuestras vidas, Padre, la gloria, sino que por medio de las luchas, Padre, podamos tener la experiencia, Señor eterno, de poder experimentar su palabra, Señor, y saber y entender, Señor, que su palabra es fiel y verdadera, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, muchísimas gracias, Padre celestial. Amén y amén.